¿Cuántos de ustedes recuerdan qué quiere decir la palabra aleluya? Es importante que cada uno de nosotros trate de estudiar por su cuenta, de ver en internet, en diccionarios bíblicos, hablar con los pastores o maestros de un seminario. Es importante que nosotros digamos cosas en el servicio, cosas que entendemos, que salgan de nuestro corazón, guiados por la palabra de Dios. El llamamiento a la adoración dice: aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Amén. No tenemos arpas, pero hay guitarras y hay otros instrumentos, pianos, órganos. Vamos a cantar juntos, con entendimiento, el himno Maestro, se encrespan las aguas, pensando en la tensión que hay en el mensaje de este himno. Es un himno, es una oración musical. Cantemos al Señor. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz.
Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Podemos cantar con gozo o a veces con indiferencia. Pero es muy importante, aún más importante, que nosotros cantemos con entendimiento, con sinceridad, con humildad, con gozo y gratitud. Pero para estar en comunión con Dios, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. David escribió estas palabras de confesión y también hay una promesa. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amén. Cada uno, pensando en el mensaje de este texto, de este salmo de David, haga su oración de confesión con la convicción que nosotros debemos pedir perdón con humildad, pero también con esperanza y seguridad. Dios perdona los pecados que se confiesan con sinceridad delante de un Dios santo. Oremos. Señor y Padre, hay tantas enseñanzas en tu palabra y sabemos y recordamos que sin entender las malas noticias de nuestra condición pecaminosa, no podemos buscarte en arrepentimiento, no podemos pedirte perdón, no podemos ser perdonados y restaurados a la comunión contigo. Perdónanos, Padre, pecados de pensamiento, de palabras, de acción, faltas a tu ley y también desobediencia a aquellos mandatos que tú nos has dado para que hagamos lo que conviene para el extendimiento de tu reino. Perdónanos, Padre, fortalécenos y capacítanos para ser más obedientes. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Amén. Obviamente, cuando ya sentimos y entendemos el perdón de Dios, podemos alabar a Dios, pero no debemos alabar nosotros solos. La Biblia nos dice que debemos invitar a otras personas. Y hay un canto que nos invita para hacerlo, nos recuerda que debemos hacerlo, que todos los pueblos te alaben. Y también nos recuerda que Jesús es el Señor. Cantemos con gozo, con alegría, estas oraciones musicales. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Que digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Que digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, 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 tú eres Rey.
poderoso. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, rey. Que digan que tú eres poderoso. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo la exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo la exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo la exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor. No sé cuántos de ustedes pueden recordar este concepto que Jesús fue ofrecido como una ofrenda. Recordemos en Efesios 5, que dice: por tanto, imiten a Dios
como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo se entregó como una ofrenda, ¿cuánto más nosotros debemos, con gratitud y con reverencia, con adoración, entregar nuestros diezmos y ofrendas para adoración del Señor, para el extendimiento de su reino? Entreguemos lo que hemos traído con gratitud. Oremos consagrando estas ofrendas. Señor y Padre, te rogamos tu bendición para estas ofrendas y diezmos que se han entregado. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de tus hijos para que recuerden que deben dar en obediencia a tu palabra sus diezmos, que tienen la oportunidad, la bendición de traer sus ofrendas con gratitud. Recíbelas y conságralas, Señor, para el extendimiento de tu reino. Recuérdanos que este no es un asunto meramente económico, que es un asunto espiritual. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Espero que todos en sus casas o en el lugar que escuchen este servicio, participen en ese servicio de adoración, que deben tener siempre un cuaderno, una hoja de apuntes, sus lápices, sus plumas, y algo para llevar anotaciones que puedan repasar. El estudio en esta ocasión se llama Jesús y su autoridad, a cargo del presbítero Moisés Zapata Ruiz. Escuchemos con atención, con reverencia, la palabra de Dios. El pasaje de hoy es muy interesante porque nos encara con un problema fundamental. ¿Quién es nuestra autoridad? Recordemos que jamás puede haber dos autoridades legítimas. Inevitablemente, por la ley de la no contradicción, una de las dos es falsa. Oremos antes de leer este precioso pasaje de la Escritura. Padre Santo, al acercarnos a ti una vez más, te rogamos que, dispensando nuestra fragilidad, nos ayudes. Muchas cosas en las que fallamos, tu Espíritu Santo nos enseñe. Señor, necesitamos de ti. Sin ti, esta palabra sería letra muerta. Pero necesitamos tu Espíritu que no solamente nos enseñe, pero que transforme nuestros corazones y nuestras mentes para que seamos más como tú quieres que seamos. Te rogamos, Señor, que la gente que nos rodea pueda ver que seguimos prosperando en tu palabra y que la gloria sea para ti y para ti nada más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas.
Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que, si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstemela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndame. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Un capítulo fascinante. Este pasaje está en Semana Santa, la última semana del ministerio de nuestro Señor y Salvador sobre esta tierra. Un detalle que se nos pasa por alto muchas veces es que todos, absolutamente todos, estamos bajo autoridad o alguien está bajo nuestra autoridad. Obviamente preferimos que alguien esté bajo nuestra autoridad que estar nosotros sujetos a la autoridad de alguien. Lo que no entendemos muchas veces es que de manera ineludible todos estamos bajo la autoridad de Dios, aunque aparentemente logremos evadirla o por lo menos oponernos a ella. Tomemos el caso de Jonás. Cuando fue enviado a Nínive, no quería ir porque odiaba a los ninivitas y no quería que Dios los perdonara. Por lo tanto, compró pasaje en un barco que iba en dirección opuesta. ¿Dónde terminó Jonás? Todos lo sabemos. En Nínive, predicando el corto mensaje que Dios le puso en la boca. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero nuestro ADN viene de Adán. Por eso somos enemigos naturales de Dios y nos oponemos naturalmente a su autoridad. Exactamente esa era la situación de los opositores de Cristo Jesús. En ese entonces el grupo opositor estaba formado por 3 subgrupos. Los jefes de los sacerdotes, que eran los que habían sido sumos sacerdotes, los maestros de la ley, que eran los escribas, y los ancianos, quienes eran jefes de las tribus de Israel. Cada uno de estos subgrupos había politizado su situación y mantenía su poder por encima de las enseñanzas de la Torá. Su animadversión en contra de Jesús había ido subiendo de tono por la forma en que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley, y por la creciente popularidad que Jesús había despertado en el pueblo, popularidad demostrada en la entrada triunfal a Jerusalén el domingo anterior, cuando la gente había aclamado a Jesús, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, ¡Hosana en las alturas! Simplemente ya les había quedado claro a los enemigos de Jesús que él era un peligro para su permanencia en el poder político. Y la limpieza del templo efectuada el día anterior, el mismo lunes, había detonado la resolución: tenemos que buscar la manera de matarlo. Pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba
de sus enseñanzas. ¿Cómo está el panorama hoy día? ¿Tiene menos enemigos Jesús hoy que antes? Yo creo que las cosas están yendo de mal en peor. El mundo ha visto el advenimiento de doctrinas como el comunismo y el satanismo que rechazan frontalmente al cristianismo. Acá mismo, en los Estados Unidos, el sueño de los peregrinos que viajaron en el Mayflower se ha diluido hasta el grado que ya está fuera de la ley orar en las escuelas o utilizar la Biblia en el salón de clases. Si Jesús caminara de nuevo sobre la tierra, como la primera vez, encontraría la misma oposición y quizá más organizada. Es así que los opositores deciden desacreditar a Jesús con una pregunta directa, más bien una pregunta doble, dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio autoridad para actuar así? Para entender un poco más la pregunta, es preciso recordar que hay tres tipos de autoridad. La de la fuerza, ya sea por corpulencia, como la de un luchador, o por algún arma, espada, pistola. La representativa, placa o posición, como la de un policía o un presidente municipal, o un gobernador o un jefe tribal. Y la autoridad del experto, un doctor, un abogado, un maestro. Jesús jamás usó la fuerza física o un arma para imponer su autoridad sobre alguna persona. Ahora bien, algo indudable es que Jesús había demostrado en más de una ocasión que tenía autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los elementos naturales y aún sobre las tradiciones y las escrituras. Había demostrado su autoridad sobre las enfermedades al haber sanado todo tipo de dolencias y enfermedades, cojos, paralíticos, leprosos, etc. Había demostrado su autoridad sobre los demonios al haber expulsado a todo tipo de agentes de Satanás, incluyendo a Legión, que se trasladó a una manada de cerdos. Había demostrado su autoridad sobre las tradiciones y las escrituras al declarar en más de una ocasión: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El día de hoy la Biblia es cuestionada y por ende la autoridad de Jesús. Si la gente pudiera demostrar que la Biblia está errada, toda nuestra doctrina sería falsa y toda nuestra fe se iría a los suelos. Pero Jesús fue un maestro de la Biblia y un maestro en entender las motivaciones de las personas. Y eso le dio una ventaja formidable en cada ocasión que intentaron atraparlo con alguna pregunta imposible. Por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos, era claro que intentaban acorralar a Jesús para que se declarara enemigo del gobierno y así pudieran acusarlo de sedición. Pero fallaron estrepitosamente cuando Jesús le respondió: denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otro ejemplo fue cuando le preguntaron sobre el divorcio o cuando le preguntaron sobre la mujer casada con 7 hermanos. A pesar de tantas derrotas sufridas, los enemigos de Jesús nunca cesaron de ponerle trampas. Esta ocasión que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Jesús no perdió tiempo discutiendo con ellos, sino que les sirvió una sopa de su propio chocolate. Yo voy a hacerles a ustedes una pregunta, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Aparentemente Jesús estaba usando el proverbio que dice:
Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Si no estamos debidamente entrenados, si tenemos una fe raquítica, no sabremos qué y cómo responder a los ataques del enemigo. Es por eso que necesitamos estudiar la Biblia, es por eso que necesitamos conocer nuestras doctrinas. No necesitamos entrar en discusiones sin sentido, puesto que los enemigos, en la mayoría de los casos, al tener corazones de piedra, ni siquiera tomarán en cuenta nuestras argumentaciones, a pesar de las contundentes pruebas que ofrezcamos. El mejor contraataque es escucharlos con calma, entender de dónde vienen y hacerles una o dos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedes estar seguro de que no existen el cielo y el infierno? Los enemigos, en vez de responder inmediatamente, sopesaron sus opciones. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Los enemigos mismos se habían puesto la soga al cuello al intentar perjudicar a Jesús. Juan había dado testimonio acerca de Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Con su contrapregunta, Jesús les había arrinconado a una posición imposible. Si se hubieran atrevido a declarar que el bautismo de Juan era del cielo, hubieran estado forzados a aceptar el testimonio de Juan respecto a Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por otro lado, el evangelista Lucas nos aclara que los enemigos estaban conscientes del arraigo de Juan Bautista entre el pueblo. Todo el pueblo los mataría a pedradas. Quizá recordaron el proverbio, vale más perro vivo que león muerto. Y decidieron mentir. No lo sabemos. La poca experiencia que he tenido discutiendo con representantes de algunas sectas me ha mostrado que sencillamente son como loritos que aprendieron una cartilla con la presentación de sus creencias. Apenas les haces una pregunta, se excusan o piden permiso. O piden permiso para regresar con algún supervisor. Invariablemente les contesto, por supuesto serán bienvenidos bajo las mismas condiciones que hoy. Jamás han regresado. Jesús no se enganchó en una discusión inútil. Les dice sencillamente, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Algo debemos aprender de Jesús. Acá es cuando el verdadero sermón comienza. ¿Bajo qué autoridad estás? Todo lo anterior fue para preparar el cuadro mental. Después de todo lo que haya pasado, pase o pasará con otras personas, no es nuestra responsabilidad si les hemos explicado el Evangelio. Pero sí es nuestra responsabilidad bajo qué autoridad vivimos, a quién respetamos, a quién obedecemos. Recordemos que solamente existe una autoridad final en todo el universo, la del Dios Trino y Uno. La autoridad aparente de Satanás originada y basada en su rebelión contra Dios es absolutamente temporal y limitada al permiso de Dios. Recordemos el caso de Job.
Dios le dio permiso a Satanás para que Satanás pudiera proceder en contra del fiel Job, y siempre en una forma regulada. Ahora bien, desde la rebelión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos convertimos en enemigos de Dios y no cesamos de luchar contra Él hasta el momento en que su gracia salvadora nos toca y nos abraza. Pero queda un residuo en nosotros que debe ser eliminado en un proceso gradual de santificación por obra del Espíritu Santo que vive en nosotros, que obra en nosotros los cristianos. Cada uno de nosotros tiene la misma experiencia del apóstol Pablo cuando gime en Romanos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cerremos los ojos un momento para concentrarnos y revisemos brevemente algunos aspectos de nuestra vida, tomando en cuenta los 10 mandamientos. No se olviden de cerrar sus ojos. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. ¿Ya pueden abrir sus ojos? Cada vez que rompemos uno de estos mandamientos, estamos, de hecho, rechazando la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Terrible será nuestro final. En el día del juicio, sí, cuando le digamos a Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Jesús nos diga claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Afortunadamente para los que somos cristianos, la promesa de Dios es fiel y jamás cambia. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El único lugar seguro es bajo la autoridad de Jesús, aunque todavía no seamos perfectos. Hoy es el día en que tenemos que tomar una decisión. ¿Aceptamos la autoridad de Jesús o la cuestionamos como hicieron los enemigos? No podemos ser ambivalentes en este asunto. Todo o nada. Casi todo es equivalente a nada. Pablo lo enseñó claramente en 1 de Corintios capítulo 5. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Si has oído el mensaje y no eres cristiano, Jesús ya está a la diestra de Dios Padre, lleno de autoridad y potestad. Toda la autoridad le ha sido concedida por el Padre y está intercediendo por nosotros. Jesús puede ser la autoridad en tu vida si tan solo lo reconoces como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida y empieza a vivir de nuevo. No te dilates más. No sabes cuánto tiempo de vida te queda. Ponte en paz con Dios. Ven a su Hijo amado. Ingresa a la familia de Dios. Y para ti, cristiano, Jesús es tu autoridad. Vive sujeto a Él. No permitas que tu vida quede al garete de vez en cuando. Recuerda que nadie puede estar sujeto a dos señores. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por darnos este pasaje tan precioso de la Escritura, este pasaje tan lleno de puntos muy interesantes para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros tenga deseo de seguir profundizando el estudio de tu palabra y que tengamos el deseo ferviente de llegar a ti para que sigamos siendo transformados por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio y ayúdanos a que siempre estemos bajo la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Por favor, pónganse de pie y reciban la bendición de acuerdo a número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.